Fuera de Juego, un espacio donde el arte, la música, la literatura y la palabra se encuentran sin prisa y sin reglas. Un programa para salir del centro, para mirar desde los márgenes, para escuchar lo que a veces queda en pausa. Fuera de Juego es música que interpela, libros que despiertan, voces que invitan a pensar y una vibra que te abraza, porque lo importante no siempre está dentro de la cancha. A veces lo más valioso pasa fuera de juego. Buenas tardes, ¿cómo dicen que les va? Estamos en este nuevo martes, 3 de junio, en este caso, arrancando un mes nuevo, mes 6, mes del invierno. Es un buen momento para empezar de nuevo muchas cosas. Hoy en un día particular que me hicieron acordar esta mañana desde el equipo de producción, porque es el día que se conmemora Ni Una Menos, así que vamos a hablar un poquito de género, como corresponde a esta fecha, no se puede saltear. Y luego tenemos el honor de tener una gran invitada para más tarde, con la que espero podamos hablar de un poco de avances tecnológicos y de cómo repercute eso en nuestra diaria. Pero en esa línea, más allá de esa visita que nos pone contentos, bueno, hablaremos un poco en esa línea, ¿no? Empezar a pensar un poco no sé si decir la ciencia de la comunicación o bueno, los avances en materia de conexión hacia las posibilidades que eso brinda y cómo pensarlas, cómo analizarlas. Bueno, un poquito sobre eso vamos a trabajar en el programa de hoy. Jape Polich en la operación técnica, diría, y en la operación de sonido. Rodo Ramallo en la producción. Yo soy Rocío Belén y esto es Fuera de Juego. Vamos a escuchar un poco de musiquita y luego empezamos la jornada. Si querés, podés poner Canción Sin Miedo como para despegar y entrar de lleno en el Ni Una Menos y después vamos viendo lo que venga. Canción Sin Miedo de Vivir Quintana con Mon Laferte. Vivir Quintana es de México, cantautora, compositora y activista. Dice que, bueno, Canción Sin Miedo, el tema que acabamos de escuchar, se convirtió en un himno contra la violencia de género y de alguna manera también la posicionó dentro de un contexto musical. Me parece interesante desde hace mucho tiempo el trabajo que hace México en torno a la cuestión de género. Es una ciudad y un país, Ciudad de México, ¿no? Por supuesto, y el país de México, con graves problemas respecto de la violencia de género, pero no necesariamente más que otros países de Latinoamérica. Bueno, un poco sobre eso me puse a buscar información. La verdad es que es difícil siempre hablar en estas fechas porque se ha avanzado bastante, entiendo, por lo menos en Argentina con certeza, pero en el mundo también, respecto de las políticas de género y el lugar que se le da a la mujer en todos los espacios y cómo se piensa, ¿no? Cómo se han, pareciera en cierta manera, erradicado algunas cosas que estaban por supuestas y que ya no se consideran como tales. No obstante, las cifras dicen otras cosas. Las cifras dicen otras cosas y ahí es donde empieza la gran contradicción, ¿no? Respecto de qué es lo que podemos hacer, qué no hacer, vale la pena, no vale la pena, valió para algo, no valió para, sirvió para algo, mejor dicho, tanta lucha y tanta puesta de cuerpo, no sirve para nada. Bueno, en fin,
No creo que haya respuestas concretas a ninguna de estas preguntas, son cosas que están en construcción. En México, durante el 2023 hubo 852 femicidios. En Argentina, en el mismo periodo, hubo 250. Obviamente estamos hablando de números totales, no, y varía obviamente de acuerdo a la población de cada lugar. En Brasil hubo 1463, en Uruguay 23, en Panamá 15, y así podemos seguir. Estos son datos del 2023. Me interesó mucho un registro que encontré en el sitio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que habla del 2024 y analiza el total de femicidios constatados, ¿no?, por la justicia argentina. 247 víctimas letales de la violencia de género durante todo el 2024. Voy a leer un poquito este informe, que está bastante claro y es bastante sencillo de entender. La verdad es que no, o por lo menos desde mi punto de vista, no dice nada particularmente nuevo, pero a veces está bien reforzar algunas cosas para que no se nos olviden de qué estamos hablando. 54% de las muertes fueron causadas por la pareja o expareja de la víctima. El 86% conocía al sujeto, en el 42% de los casos convivían. 204 niños y niñas y adolescentes quedaron huérfanos. Esto me interesa particularmente respecto de la condición, por decir así, o algunas características de las víctimas del 2024 de femicidios. Al menos 29 tenían consumo problemático de sustancias, al menos 15 estaban en situación de vulnerabilidad social, al menos 14 eran migrantes internacionales, al menos 12 estaban en situación de prostitución, al menos 8 eran migrantes interprovinciales. Se cuentan también personas con discapacidad, con problemas de salud mental, embarazadas, lesbianas, migrantes intraprovinciales, en situación de calle, pueblos originarios. Así lista. Bien, eso como para el dato frío. No obstante, eso así como arranqué súper abajo este jueves, este martes. No lo tenía previsto ayer cuando estaba preparando el programa, pero la verdad es que tenemos que hablar de esto. No obstante esto, que es preocupante, alarmante y demás, puedo seguir igual. Tengo más cifras, si quieren, a nivel global. Pero también hay que decir, porque esto se habló esta tarde en el programa Viejos Lobos, por ejemplo, por poner un ejemplo, y no es la primera vez que lo he escuchado, entonces está bueno también para pensarlo. Es esta cuestión de, bueno, si seguimos viendo estos números tremendos, y hace 10 años, hoy es este 3 de junio, es el 10º aniversario, digamos, de Ni Una Menos. ¿Vale la pena seguir haciendo movilizaciones? ¿Estamos consiguiendo algo? A mí personalmente me parece que tengamos este tipo de, por ejemplo, informes de la Corte Suprema de la Justicia, habla de que algo funciona. Venía leyendo en estos días, porque también en otro aniversario de cosas horribles, hace 2 años desaparecía en Chaco ya voy a encontrar, una mujer que fue un caso muy resonante.
bueno, el tratamiento que se le está dando, ¿no? Ese caso concreto me hizo pensar en esto, ¿no? De si hemos avanzado o no hemos avanzado. Me animo a decir que sí. Ahora el juicio va a ser por jurados. En su momento la repercusión que tuvo se vio también en los resultados electorales, por ejemplo. Digo, son cosas, acá está, Cecilia Strozowski, que ingresó a la casa de la familia Sena y nunca más salió con vida. Perdón si me distraigo, pero estoy escuchando el teléfono. Bueno, dicho todo esto, también quiero remarcar que de 10 años a esta parte se han obtenido derechos, la interrupción voluntaria del embarazo, quizá el más emblemático, la ley Micaela, leía hoy, no es poco. Y bueno, esto, ¿no? Hablamos del tema, ahí se investiga, se trabaja en todo el mundo, la incidencia de las mujeres. Me animo a decir que hemos avanzado. Esto como para introducir un poco la jornada de nuevo, porque estábamos con la efeméride al día y estaba bueno mencionarlo. Podemos dejar el tema por ahora, aprovechando, entre comillas, o pensando, con esto muy fresco en la cabeza, ¿no? Cuando planeaba este rato de tarde en Fuera de Juego, busqué un poco de música de mujeres, no únicamente, pero sí le di un poco más de importancia al género en la elección de las canciones posibles para esta jornada. Por ahí me parece que desde ese lugar, no particularmente, sino en general, creo que este es un buen momento, ¿no? 10 años después de ese grito y de esa marcha multitudinaria en la que parecería que algo se transformó, ¿no? en la conciencia colectiva, me parece que es un buen momento para ir pensando las cuestiones de género también por lo propositivo, ¿no? Qué cosas se pueden hacer, qué podemos difundir, en qué cosas nos podemos hacer fuertes de las que suceden y que nos hacen bien, y no tanto quedarnos como en todas esas malas noticias, esas parias, como quien diría. Así que bueno, eso como reflexión introductoria a una jornada muy simbólica. Podríamos escuchar algún temita de alguna colega femenina y después ya cambiamos de tema y pasamos a cosas un poco más alegres, pero nos tomamos un ratito para reflexionar respecto de la importancia de la fecha. Bueno, ahí escuchamos a Marilina alegrándonos la tarde. Bueno, esto, propongo salir de la zona oscura de la violencia de género, no porque no querramos asumir que existe, sino porque, bueno, en este momento estamos haciendo otra cosa, ya lo anunciamos, daremos las batallas cuando haya que darlas. Traje una lecturita como todos los martes, pero como estamos... Bueno, esto, como teníamos ahí en el horizonte la cuestión de la tecnología, del avance tecnológico y de cómo lo pensamos a la luz de la actualidad y demás, traje un libro que me gustó mucho, que se llama El tercer cerebro, pequeña fenomenología del smartphone, de Pierre-Marc de Biasi. Me gustó leerlo, me pareció interesante. La verdad es que es un libro del 2018. Yo lo leí hace un par de años, pero bastante después del 2018, pongamos 2021.
y me dio la sensación de que atrasaba un poco. Esto da cuenta, entiendo, de la velocidad del 2022. Bueno, el 2022. La edición en español es de 2022, así que eso, ya para cuando salió la edición en español ya tenía un par de años en circulación el libro. Bueno, eso, ¿no? Está de nuevo muy bien escrito, tiene son pequeños ensayitos, ¿no? En torno al teléfono celular como extensión del cuerpo, como extensión de la memoria. Plantea esta cuestión, ¿no? De no sé si estrictamente así, pero está esa vieja premisa de la comunicación que dice que el medio es el mensaje. Bueno, ¿qué es el teléfono? Es el mensaje, es parte de nosotros o no. Bueno, trabaja mucho eso de nuevo, desde la premisa, el título del libro es El tercer cerebro, entonces, ¿qué implica esa necesidad que tenemos del teléfono celular? ¿Qué implica que utilizamos el dispositivo como bitácora para no olvidar cosas? ¿Qué pasa si se nos pierde? Bueno, es un libro interesante. De nuevo, igual, una cosa que me llamó mucho la atención es cómo se nota el paso del tiempo, digo, en este tipo de textos, ¿no? Qué rápido envejecen. Me pareció bastante sintomático, digo que eso habla por sí mismo también, ¿no? Pero recoge también historias en primera persona de cómo en distintas situaciones o en distintas realidades se usa el teléfono, elige relatos de diferentes países, diferentes edades. La verdad que es un interesante libro. Voy a leer la contratapa como para que hable mejor que yo. Dice: los científicos ya no hablan de un único cerebro, el intelectual, que se localiza en el cráneo. También hablan de un segundo cerebro, el emocional, que se ubica en el vientre. Pierre-Marc de Biasi confirma la existencia de un tercer cerebro exterior a nuestro cuerpo, el smartphone, especie de encéfalo auxiliar que viene haciéndose cargo de unas cuantas funciones de los otros dos. Como un verdadero fármacon de la antigua Grecia, el smartphone es a la vez el veneno y el remedio, un útil que nos transforma y nos formatea. Pero sobre todo, tal cual ocurría con el fármacon, es el chivo expiatorio de nuestras acciones. Le endilgamos al aparato la responsabilidad del tiempo que perdemos con él, en lugar de admitir que es simplemente el instrumento de las patologías de nuestra sociedad que se expresan y exacerban por su intermedio. Con una mirada crítica y para nada complaciente, el tercer cerebro nos interpela y nos cuestiona sobre los beneficios y los maleficios de un dispositivo fetiche que, a esta altura, resulta inexorable. Su lectura es imprescindible para tomar posición sobre el tema. Es de Ediciones Ampersand y no quiero mentir, pero creo que se encontraba en la librería de La Crujía, que tiene editorial, pero también tiene venta de libros, pero no sé. Bueno, voy a leer el primer capítulo como para ponernos en tema y para abrir esta conversación, y después escuchamos un poco de música. Y ya está. Arranca diciendo el medio. En cada época hay, por así decirlo, objetos que encarnan un momento del mundo y del pensamiento. Marcan una especie de ruptura técnica e imaginaria que redefine el estado presente de las cosas y que magnetiza el porvenir, haciendo entrar la cultura en lo que más tarde resulta ser una nueva episteme.
la imprenta en el siglo XV, el mapa del Mercator en el siglo XVI, el telescopio refractor y el microscopio en el siglo XVII, la máquina a vapor en el siglo XVIII, la máquina de fotos y la lamparita eléctrica en el siglo XIX, el avión, el transitor, la televisión y la computadora personal en el siglo XX. En este principio del siglo XXI, el objeto que tal vez simboliza más claramente lo que consideramos progreso, sus avances y sus estragos, bien podría ser el smartphone, ese pequeño objeto familiar que pone en nuestras manos todos los poderes de Internet. Pero, al poner a nuestro alcance la revolución digital, ese teléfono que hace todo no solo se presenta como una innovación que ilustra el espíritu y los comportamientos de nuestro tiempo. También lo hace como un dispositivo a la vez intrusivo, combinatorio y adictivo, que metamorfosea nuestros usos y nuestras representaciones. Vale decir, nuestra manera de vivir y nuestra visión del mundo. ¿Sabían que el 30% de los surcoreanos admiten que preferirían prescindir de su vida sexual antes que de su smartphone? ¿Acaso se han preguntado por qué Emmanuel Macron en su retrato oficial eligió que apareciera sobre su escritorio presidencial, exactamente al alcance de su mano derecha, 2 smartphones superpuestos? ¿Cuál es la mejor dirección para dejarse engañar por el amor en 3 textos? WhatsApp con todo lo necesario en la aplicación para volverlo a uno loco en un abrir y cerrar de ojos. ¿Lo leyó? ¿A qué hora? ¿Y por qué sigue sin responder? Chatea con otro. Es casual que la mayor parte de las actividades en el smartphone activen en nuestro cerebro un sector neuronal productor de dopamina, conocida por sus vínculos con el sistema de rompecabezas, de recompensa, con la motivación y con ciertos procesos cognitivos, pero también por sus implicaciones en las patologías como la dependencia a las drogas y en diversas patologías psiquiátricas. Pero, por otro lado, cuando uno está en la calle, ¿cómo arreglársela sin smartphone para llamar a un taxi o un Uber? Mucho más allá de sus funciones utilitarias, el teléfono inteligente se manifiesta como un principio de interferencias que modifica profundamente la relación que mantenemos con nuestro entorno, con los otros y con nosotros mismos. Esta pequeña fenomenología del smartphone nació de una reflexión colectiva con los amigos mediólogos de la Rue de l'Odéon cuando estábamos completando el siglo del smartphone, el número 54 de la revista Medium, apareció en enero del 2018. Por muy completo que sea ese número, me pareció que todavía faltaba decir muchas cosas para responder a las preguntas, al fin y al cabo desconcertantes, que nos plantea el increíble ascendiente que tiene sobre nuestras vidas ese pequeño fetiche que hace de todo. Más que un estado de situación científico y técnico, lo que busco llevar a cabo es una investigación fenomenológica y mediológica, entrevistando a usuarios de todas las edades, escuchando sus confidencias y tratando de formular, aquí y allá, algunas preguntas sensibles. ¿Cómo comprender la experiencia vivida y los contenidos de conciencia que hoy en día nos vinculan al smartphone? El smartphone nos permite experimentar a su debido tiempo y en directo las esperanzas más descabelladas y las amenazas más temibles de una revolución digital que apenas está en sus inicios y a la cual se añaden desde hace un tiempo los desafíos de la inteligencia artificial. Acá ya estamos hablando de inteligencia artificial, en 2018. ¿Qué es lo que perfila detrás de la ambivalencia de esta herramienta? ¿De qué naturaleza es nuestro vínculo con ese objeto, a la vez angelical y diabólico, sin el cual casi nadie imaginaría vivir? Y para comenzar, ¿cómo nombrarlo en su pretensión de pensar por nosotros, manteniéndose físicamente cerca de nosotros? Bueno, así arranca este libro, que eso, ¿no? Plantea muchas preguntas. Yo no estoy 100% segura de que traiga respuestas. Antes de ir a un temita musical, sí voy a leer uno de los relatos que hay, el primero, dentro del libro respecto del uso del teléfono, como para que terminemos de visualizar qué es lo que quiso hacer el autor con este libro. Jessica, un segundo cerebro. Jessica, 21 años, originaria de Haití, vive en los suburbios del sur con sus padres. Estudiante de tercer año de artes plásticas, sale mucho, ve todas las exposiciones, pero trabaja mucho, incluidos los fines de semana, para pagarse los estudios. Para ella no hay la menor duda.
El smartphone es un tercer brazo y un segundo cerebro. Una prolongación multifuncional de su cuerpo y de su espíritu que la acompaña desde que despierta hasta que se acuesta. Alarma para despertarse a tiempo, función Walkman para desayunar escuchando su música favorita, agenda para los horarios de su día, meteorología para saber cómo vestirse, Google Maps para el itinerario de una cita, una galería o una sentada artística. Sin sorpresa, durante esos trayectos, 3 horas diarias en el tren interurbano y en el subte, Jessica utiliza la gama más amplia de funciones de su smartphone. Email para los correos, sitios de prensa para las noticias y los titulares de la mañana, lectora para el detalle de los artículos, Google para buscar una información, Facebook para ver lo que cuentan los amigos, SMS para las amigas y las citas del día, banco en línea para evitar estar en rojo, blog de notas para consignar un recordatorio o una idea y, sin pensarlo 2 veces, foto, cámara, grabadora para grabar un lugar, un afiche, un objeto en una vidriera, algunas obras en una exposición, una escena callejera, una curiosidad sonora o algo bello al azar. Menos de 2 horas después de haberse despertado, Jessica ha utilizado unas 15 funciones de su smartphone, lo cual continuará esporádicamente haciendo todo el día entre 2 ocupaciones. Nunca durante las clases, mucho menos si el profesor la apasiona. Twitter y Snapchat no la tientan realmente. La misma reserva con las radios o las TVs en vivo. Prefiere la prensa escrita de calidad que lee sobre su pantallita. Finge que sus ojos se acostumbraron a descifrar los textos en formato pequeño, que eso no le molesta, que se habituó, a pesar de que reconoce, a la noche los ojos le pican un poco más que antes. También husmea en YouTube para ver qué hay de nuevo por el lado de los videos. Ahí tampoco la detiene la pantallita. Para las cosas realmente serias, los ensayos, los archivos de investigación, las notas de las conferencias, etc., Jessica abandona su smartphone por su computadora. También sucede que, sin el menor remordimiento, lo desconecta para estar más tranquila cuando trabaja. Es consciente del lugar un tanto excesivo que su smartphone ocupa en su vida, pero en eso ella ve el efecto de un ritmo urbano que se impone a todos y del cual hay que saber desconectarse de vez en cuando. Eso no la molesta, muy al contrario, le gusta pasar el fin de semana en el campo con su novio, fuera de la red y sin conexión. Pero su novio es informático. Ella aprovecha los fines de semana en plena naturaleza para pedirle que le inicien la programación y a ella le encanta. Fuera de los juegos que a Jessica no le interesan en absoluto, de todas las aplicaciones de su smartphone, la herramienta teléfono es la que parece tener que utilizar con mayor prudencia. Jessica siente que hacer una llamada es un gesto simbólico pesado y un acto intrusivo que debe llevarse a cabo con precaución y moderación. Charla todo lo que quiere con sus amigos por SMS, pero solo se llama por teléfono por una razón imperiosa. Salvo de urgencia o necesidad, la llamada telefónica adquirió el estatuto solemne, oficial o íntimo que podía tener la carta en relación con el teléfono. Bueno, un pequeño relato de un uso posible del teléfono celular. Hay mucho, me parece, en torno a este tema. El libro se llama El tercer cerebro, pequeña fenomenología del smartphone. Es de Pierre-Marc de Biasi, el original es en francés, la traducción es de Jorge von de Brieder, la editorial es Ampersand y la colección es Comunicación y Lenguajes. Escuchamos un poco de musiquita y luego seguimos con otros temas. Los corazones. Bueno, gracias por el tema musical. Cielito lindo. Un temazo. Bueno, voy a hacer la presentación de esto que voy a decir. Voy a pedir un tema más y después vamos a leer un poquito de esto hasta que venga la invitada, o bueno, si no seguimos profundizando en esto. ¿Por qué? Porque va de la mano. Nosotros en este programa, en este espacio que se llama Fuera de Juego, intentamos darle todas las semanas un lugar más o menos importante a la cuestión académica,
por muchísimos motivos, pero quizá el principal es para no olvidar, ¿no?, que la academia existe y que si hoy, hace un ratito recién leíamos, ¿no?, esta cuestión de los avances del teléfono y cómo se ha convertido como en una extensión de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro y todas las cosas que podemos hacer con él y demás, está buenísimo, no hubiera sido posible sin todos estos procesos que durante siglos y siglos han hecho posible el avance de las sociedades, ¿no? Acá lo que leíamos al comienzo, cada siglo ha tenido como su mega avance tecnológico, la máquina a vapor, la máquina de fotos, la lamparita, el avión, bueno, en fin. Bueno, básicamente por eso. Así que traje hoy un texto estrictamente de comunicación, que es nuestro área principal, y en particular un trabajo de una tocaya, Rocío Pereira, que fue publicado aprobado en abril del 2021, y trabaja 3 temas que me parecen bastante, ¿cómo decirlo?, bastante poderosos combinados, que son la generación de agenda, el trabajo con la información y la cuestión de la pandemia. Es un análisis de caso de la homogeneización de contenidos en Argentina en torno al periodismo y el COVID-19. La verdad que es un trabajo fantástico. Pero voy a leer el resumen y después vamos a comentarlo un poquito. El resumen dice: en este artículo se analizan los procesos de homogeneización de la información periodística en Argentina con base en el estudio de una noticia publicada por el diario Clarín que involucró al presidente Alberto Fernández y que durante el mes de abril del 2020 fue publicada con mínimas modificaciones en 102 medios de diferentes ciudades del país. Se propone como técnica metodológica el análisis de contenido para estudiar la consonancia informativa y el vínculo entre las agendas de medios, intermedia agenda setting, a partir de la revisión de la teoría de la agenda setting en general y del concepto de proceso arterial de Breed en particular. Los resultados dan cuenta de una rápida propagación de la noticia, de una descontextualización de los hechos, de la omisión de la procedencia de la información y de la falta de verificación o chequeo de fuentes. En las conclusiones se discuten las prácticas del periodismo digital que instala una agenda por medio de la réplica de noticias y tensa la pluralidad informativa, con lo cual socava la construcción crítica y reflexiva de la opinión pública. Bueno, eso es lo que sintetiza Rocío Pereira sobre su trabajo. Escuchamos un temita musical y luego leemos algunos datos que hay acá dando vueltas en este texto que me parecen muy interesantes para empezar a pensar los medios de comunicación desde la ciencia. Inocente. Con haber salido por la Delio Valdés con este temazo, pero para levantar un poquito porque habíamos arrancado con cierta dificultad la tarde del martes. Les decía, tengo aquí un trabajo que se llama Periodismo y COVID-19, homogeneización de contenidos en Argentina, un análisis de caso. Es un texto, obviamente de la comunicación. Trabajé... Lo tuve que leer en el contexto de una materia específica sobre agenda setting, que es una teoría de la comunicación, pero traída a la actualidad, que realmente a mí en lo personal y particular me generó muchísimo interés y ganas de seguir profundizando, cosa que de hecho sucedió. Pero este texto en particular es muy contemporáneo y es muy claro, tiene mucho dato y es perfectamente ilustrativo, me parece, de la situación de la circulación de información en la actualidad.
Me atrevo a decir que la pandemia como evento histórico ha sido un antes y un después en este tipo de planteamientos, independientemente de que ya mucho antes se trabajaba este tipo de cuestiones. Este texto dice, bueno, esto en la introducción habla un poquito del tratamiento de la pandemia de forma mediática. No sé si ahora se me viene a la cabeza, seguramente la mayoría se acuerda, esa tremenda portada de todos los diarios en Argentina cuando éramos reyes del drama, pero bien en un momento estuvimos, ¿no? Con respecto a la pandemia era como, bueno, vamos a salir todos juntos de esta, vamos a claro, nadie se salva solo, ¿no es cierto? Como, bueno, todo eso, bueno, se me vino esa cosa de todas las tapas de todos los diarios unidos por una causa común que era enfrentar el virus. Bueno, ¿dónde habrá quedado todo eso? ¿No? En algún lugar yo creo que está todavía. Vamos a tratar de encontrarlo. Como sea, también hay que decir que llegó un momento, desde mi punto de vista, que fue como ya demasiado, ¿no? Yo tuve un momento en sentir como, bueno, no puede ser que no esté pasando otra cosa en el mundo. Bueno, ¿por qué hago mención a esto? Porque este estudio dice que, de acuerdo con los datos obtenidos por el Observatorio de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo, entre marzo y octubre del 2020, 51% de los temas en los medios se refirió al COVID-19. O sea, la mitad de todo lo que leímos, trabajamos, comentamos, tenía que ver con el COVID-19. Dice, al mismo tiempo se generó un mayor consumo de información por parte de la ciudadanía en diferentes soportes. Bueno, eso como cuestión introductoria, ¿no es cierto? Dice más cosas, por supuesto. En respecto de los objetivos de la investigación, dice, esta investigación pretende advertir sobre los modos de producción periodística en los medios digitales y las implicancias que la homogeneización del contenido informativo representa para la pluralidad de voces y los puntos de vista diferentes en la construcción noticiosa. También busca alertar sobre el riesgo que conlleva el hecho de que diferentes medios de un país repliquen de forma textual o con modificaciones mínimas informaciones que no están debidamente verificadas. Bueno, hay mucho. Pereira primero habla de un contexto argentino, sobre el caso de estudio, hace toda una cronología respecto de la situación política en Argentina en general, habla del 2001, de la renuncia de la Rúa, de los 4 mandatarios en 11 días, de la de cómo emergió la figura de Néstor Kirchner, bueno, habla de la famosa 125, también de la ley 26.522, que es la ley de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, hace todo un raconto de un poquito de la historia política de los últimos años de nuestro país. Dice, al comenzar el 2020 y frente al avance del coronavirus en el mundo, el nuevo gobierno debió centrar su gestión en la situación sanitaria durante el primer mes después de declarada la pandemia en Argentina. Pareció pausarse la existente polarización política. La comunicación del gobierno de Fernández y la línea editorial de los periodistas confluían en la importancia de acatar los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud. Lo cierto es que ese clima de estabilidad, con una centralidad y legitimidad poco antes vista en las acciones de gobierno, encontró un punto de disrupción luego de 40 días de la cuarentena obligatoria, momento en que se publicó el artículo que se estudia en este trabajo. Una supuesta liberación masiva de presos, avalada por el presidente Alberto Fernández en la agenda de los medios, generó miedo, rechazo y movilización en gran parte de la ciudadanía, que se manifestó masivamente en contra del gobierno mediante cacerolazos los días 29 y 30 de abril.
El origen de la información fue una entrevista radial a Alberto Fernández en la que lo consultaron en torno al coronavirus y las cárceles. En la construcción noticiosa del acontecimiento, la opinión del mandatario se presentó como si él hubiera instrumentado una política pública, puesto que, de manera confusa, se le atribuyó la responsabilidad sobre el tema, aun cuando el Poder Ejecutivo no tiene injerencia sobre el Poder Judicial. Asimismo, en dicho texto se valoró al mandatario explícitamente de forma negativa, ya que se le asoció a sentidos como impunidad y corrupción. La liberación masiva de presos nunca existió, y la intervención del presidente de la Nación sobre esta problemática tampoco, por lo que este caso se constituye en resonante para pensar la actuación de los medios en el país, sin perder de vista que el periodismo no puede pensarse desde un vacío social, es decir, sin considerar la consonancia entre los temas que aparecen reflejados en la prensa y la cultura política del momento. Muy, muy buen trabajo de Rocío Pereira. Bueno, hace un recorrido por los antecedentes. Obviamente no voy a leer todo el estudio. Sí me interesa de la metodología. Esto. El corpus de análisis fueron 102 notas. Y se pudo identificar que la primera publicación se emitió en el portal digital Clarín, perteneciente al grupo homónimo. Esta situación lo coloca en una posición dominante. Bueno, habla del privilegio que tiene el grupo Clarín, ¿no? Sobre la identificación del sentido de propagación, se pudo determinar que el día 27 de abril a las 19:50, la versión digital de Clarín tituló su noticia: "Por el coronavirus, Alberto Fernández avaló la prisión domiciliaria para presos comunes". Y desde ese momento, fundamentalmente el día 28, pero incluso hasta el día 29, el contenido se replicó en otros portales informativos de distintos puntos geográficos, lo que contribuyó a expandir el alcance inicial de Clarín y su versión del acontecimiento. Tenemos acá 3 imágenes del 27, el 28 y 29 de abril de ese año. En el 27 apenas la noticia había llegado a Córdoba, Santa Fe y Tucumán. Luego ya para el 28 se había propagado por todo el país, y para el 29 esa propagación por todo el país se había más o menos duplicado o así. Por la cantidad de portales, por supuesto, ¿no? Bueno, algunos datos como para ir cerrando, porque no quiero hacer perder más tiempo acá a la gente que nos está visitando. Clarín, otro medio. Dice que en el 53,9% de los casos la fuente no fue mencionada. En el 26,5% de los casos se identificó a Clarín como fuente, y en un 19% de los casos se aludió a otros medios como origen de la información. O sea, es la réplica de la réplica, ¿verdad? Acá lo dice. Lo significativo de este último porcentaje es que en muchos casos algunos portales reconocían que la redacción de los hechos relatados no era propia, sino que asignaban la autoría a otros sitios, y en ninguno se aclaraba que la réplica provenía de Clarín. En este sentido, pudo apreciarse como medios cabecera de diferentes provincias del país generaron el mismo efecto que Clarín con empresas informativas de portales locales, por lo que es posible afirmar que la metáfora arterial se encuentra su correlato en la producción digital de contenidos. Mientras algunas compañías publican información, otras esperan para formular su agenda. Esto también es súper interesante, que solo el 10% de las notas que salieron sobre el tema menciona la entrevista, que fue de hecho la fuente primigenia de la información. Es decir, porque a su vez, acá en algún lugar lo decía, tampoco es que fue una cita textual lo que publicó Clarín. O sea, Clarín escucha una entrevista, hace su propio análisis, lo publica, de la publicación que hace Clarín se empieza a replicar en 102 medios, por lo menos en apenas 3 días. Y bueno, la evidencia revela la relación intermedia existente entre las empresas informativas y Clarín en este caso.
para cerrar, dice aquí: el estudio realizado permite afirmar que 65 años más tarde no solo continúa vigente la metáfora denominada por Breed como efecto arteria, ya que existe una relación de liderazgo entre los medios a la hora de crear y publicar información, sino que ésta se ha profundizado en el periodismo online ante las condiciones de producción de las noticias en el contexto de convergencia tecnológica y de modificaciones en el ecosistema de los medios. Sobre todo, esto se demuestra a partir de la irrupción de plataformas como Google, Twitter y Facebook, que contribuyen a una rápida viralización de la información, a un posicionamiento prioritario de los contenidos que son más leídos y por ende que inciden en la homogeneización del discurso, dada la posibilidad tecnológica de compartir publicaciones y retroalimentar el nivel de penetración de la agenda de los medios online, con lo cual ayudan a distribuir la noticia y favorecen el consumo incidental que amplía su propia audiencia. Y dice: en tiempos en los que la desinformación encuentra mecanismos cada vez más sofisticados, necesitamos un periodismo legitimado que asuma la importancia de su papel social y que contribuya a garantizar el derecho humano a la comunicación de todos y de todas. Así cierra la compañera Rocío Pereira. Bueno, un texto, no sé si decir necesario, pero importante. Escuchamos un poco de música y luego pasamos a la entrevista. Ya vamos dando por cerrada la jornada. Vámonos. Bueno, después de hacer una pequeña lecturita, no sé qué llegaste a escuchar, pero estábamos leyendo un estudio de Rocío Pereira, Periodismo y COVID-19, homogeneización del contenidos en Argentina, un análisis de caso. Le cuento esto a la invitada que nos honra con su presencia el día de hoy, la doctora Alicia Sanfrillo. Gracias por venir, gracias por visitarnos. Buenas noches, muchísimas gracias, Rocío, por la invitación. Bueno, no, por favor. Un poco recién conversábamos sobre la cuestión del formato y de lo que estamos explorando en este programa en particular, pero también en el medio en general. En particular, la cuestión académica a mí personalmente es algo que me importa mucho, no solo porque he sido estudiante y porque me gusta estudiar y me gusta aprender y todo el tiempo estar buscando, ¿no?, información y demás, sino también porque me parece que en esta época que vivimos, en la que está tan cuestionado hasta lo más obvio, lo que más deberíamos tener como sabido, ¿no?, y de repente lo estamos cuestionando, está bueno que haya un espacio donde podamos hablar de estas cosas, por lo menos darle espacio a gente que se tomó el trabajo de investigar, de hacer un análisis, de recopilar, por ejemplo, en este caso, 102 noticias para ver cómo trataron la información en cada una. Me parece que está bueno, porque si no, pareciera que no existe esa gente y está ahí haciendo cosas. Un poco, si tenés ganas, podemos hablar de tu recorrido académico y demás, y contanos un poco cómo ves esta situación. Bueno, muchísimas gracias. Uno comienza en general tratando de ver el punto de partida. Bueno, ese punto de partida tengo que mencionarles que inició hace varias décadas, no es un recorrido breve en este sentido. Algunos de los que están oyendo el programa seguramente que coincidirán conmigo, porque deben haber compartido los 90. Así que yo me inicié en esa época en la Universidad Nacional de Mar del Plata, fui estudiante, fui docente. Fue una época interesante porque descubrí mi verdadera vocación. Yo me inicié estudiando tecnología. Y estudié tecnología porque era en una época donde pensá que estábamos frente a un cambio disruptivo en aquella época. Hablamos del 90, 91, los primeros años hasta el 95, donde comenzamos a tener internet acá, con lo cual era un cambio asombroso. Por ejemplo, que preguntaban, ¿y podemos conocer, por ejemplo, el Vaticano? Y entonces conocías el Vaticano sentado en una silla en tu casa, en tu trabajo, y era toda una novedad. Desde ese lugar comencé a estudiar y me di cuenta que en definitiva lo más interesante no transcurría en los bits
o sea, en los unos y ceros que llegaban a la computadora, sino que en realidad pasaba por las prácticas que tenían los usuarios para apropiarse de esas tecnologías. Y en eso que me empezó a interesar, justamente inicié con los estudios sobre cómo hacían los usuarios para incorporar esas nuevas tecnologías, las nuevas alfabetizaciones. Después seguí estudiando cómo se desarrollaban las innovaciones, cómo se incorporaban a las organizaciones. Así que mi recorrido fue desde el inicio de la tecnología y pasé a la gestión y pasé a ver cómo se gestionaba justamente la tecnología. Y así fueron transcurriendo unas décadas. Debo decir que desde aquellos inicios en realidad me di cuenta de lo interesante que era esto que había descubierto y siempre he seguido estudiando. No me parece que sea una carrera donde podés hablar de algo como un todo acabado, sino que por el contrario se configura permanentemente. No solamente las nuevas tecnologías, las emergentes, como hoy podemos mencionar la inteligencia artificial, dada su gran relevancia y además su gran irrupción en todos los ámbitos, sino en lo que son la definición de los hábitos de los usuarios, en las nuevas prácticas que se realizan en las organizaciones, en los nuevos modelos de negocios. Es decir, siempre hay alguna nueva temática que se aborda a partir de una disrupción tecnológica. Y así que ese ha sido un poco el recorrido. Me inicié en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde estudié, donde fui docente y después empecé a trabajar en la Facultad Regional Mar del Plata, en la Universidad Tecnológica Nacional, donde hoy me desempeño como secretaria de Ciencia y Tecnología. Bueno, qué recorrido. Un poco fuiste mencionando algunos momentos, pero si tenés algún momento o experiencia particular que haya marcado un antes y un después en la decisión de dedicarte a la investigación y especialmente a la gestión del conocimiento y la vinculación tecnológica. No sé si hay un momento exacto. Yo creo que fui testigo de algunas disrupciones y, como te decía, algunos pueden coincidir conmigo en esto de haber estado en el momento en el que se conectó Internet, por ejemplo, en determinados ámbitos educativos donde fue realmente una disrupción, o haber estado, por ejemplo, en las primeras desarrollos tecnológicos. Hoy nos parece muy común estar viendo un dron o estar viendo una alarma en el celular que nos está diciendo que se prendió un velador de nuestra casa, pero en definitiva las tecnologías que están detrás hace unos años realmente nos tenían bastante asombrados. Así que fui haciendo ese recorrido. En realidad no es algo puntual, sino es asistir a todos esos eventos, o al último, por ejemplo, del que podemos hablar, y cómo está transformando hoy a las organizaciones toda esta incorporación de inteligencia artificial, no solo en la vida personal y profesional, sino además en la vida de las organizaciones. Me pregunto, escuchándote, ¿no? En este recorrido te noto, por ahí es tu forma también, pero como tranquila, ¿no? Al contar todos estos avances tecnológicos. Digo, me refiero a que por ahí a veces yo noto como un discurso muy, un poco apocalíptico en torno a, por ejemplo, la inteligencia artificial. No sé si vos tenés esa mirada, pero entiendo que con tanto recorrido por ahí has visto un detrás que no es nuevo y que por ahí se actualiza, pero no sé, no es tan distinto a lo que pasó en el 95, por ejemplo, cuando se conectó a Internet, o me estoy equivocando, puede ser. Uno podría tener una mirada así como vos decís, más apocalíptica, pero los años transcurridos nos dicen que lo mejor es situarse en un delicado equilibrio entre la ni tecnofobia ni tecnofilia. Es decir, ni pensar que la tecnología lo va a solucionar todo, ni denostarla absolutamente. Siempre tiene ventajas y desventajas, siempre presenta desafíos y siempre genera algunas consecuencias con las cuales hay que lidiar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con
los cambios en el trabajo, los cambios en las prácticas en las organizaciones, los cambios en su incorporación en lo que hace al nivel educativo. Entonces, lo que no se debe hacer es dejar simplemente su uso librado al azar, sino hacer una planificación rigurosa para tratar de medir cuáles son esas circunstancias en las cuales se va a incorporar. ¿Cómo notás, no sé si Argentina o Mar del Plata, en esa capacidad de medición? ¿Estamos avanzados? ¿Nos falta? ¿Qué es lo que habría que hacer para avanzar más? Primero te voy a contar algo de Argentina. Uh-huh. Tiene un talento humano increíble y es una de las razones por las cuales se considera justamente la formación de nuestros profesionales como uno de los factores principales que tenemos de interés para las organizaciones. Y el otro puede ser, por ejemplo, que hay condiciones climáticas que no resultan adversas, con lo cual tenemos como país ciertas ventajas respecto de otros. Pero creo que es una época en la cual los cambios son vertiginosos y llaman justamente a que reflexionemos más sobre ellos y que las incorporaciones o los desarrollos sean generados con ciertos consensos y sobre todo con la atención debida. Es decir, cuando se hace una incorporación de tecnología, lo primero es pensar en quiénes son los que van a trabajar con ella, en generar las capacitaciones. Yo creo que en ese sentido nuestro país tiene una fuerza laboral y una gran y una fuerza, digamos, de talento, de personas que están muy formadas en la temática. Después, si me preguntás, por ejemplo, respecto de los avances, hay algunos sectores en los cuales se puede evidenciar más que en otros. Por ejemplo, podrías ver tal vez que en el sector servicios hoy se están usando más tecnologías. Por ejemplo, si te referís a inteligencia artificial, tenés más bots, más agentes inteligentes, mientras que tal vez en algunas otras industrias no resultan tan evidentes o, digamos, su incorporación se está haciendo en forma más pausada. Sí, otras tecnologías de la industria 4.0. Te hablo aquí más particularmente en lo que conozco de la ciudad. Bien. Te llevo un poco a este ámbito en el que estamos porque liderás algunos proyectos vinculados con la transformación digital en el sector pesquero, ¿verdad? En ese sector en particular, ¿cuáles dirías que son las principales situaciones que hay que afrontar para lograr una integración tecnológica sostenible? Muchísimas, ¿no? Estamos toda la tarde. Yo creo que los oyentes deben estar tan deslumbrados como yo en este momento por semejante pregunta. Nos encantaría, creo que a todos, tener esa respuesta. Te puedo dar algunos indicios de lo que hemos recorrido, pero no voy a hacer una respuesta taxativa ni muy definitoria, porque en definitiva es un terreno en el cual se está configurando. El año pasado, en el mes de noviembre, en la Facultad Regional Mar del Plata se desarrolló el segundo Foro Internacional de Inteligencia Artificial, en el cual se presentaron en la mayoría empresas relacionadas con el sector pesquero y naval respecto de sus adelantos. Y en ese sentido pudimos ver que hay algunos avances, sobre todo de la mano de la robótica y algunos incipientes en inteligencia artificial. Como te decía, el sector servicios en general puede parecer que tiene algunos otros desarrollos que se están incorporando de forma más, digamos, más rápidamente. La sostenibilidad en estos casos siempre está dada respecto de algún, o sea, si lo pensamos en el uso eficiente de recursos, en ahorro energético, en la reducción de algún tipo de recurso no renovable. Lo que sucede es que en general cuando estamos usando una inteligencia artificial,
estamos haciendo un consumo bastante amplio, no solo de energía en particular y sobre todo para su generación. Te diría que hoy las innovaciones están tal vez en la línea más dura de lo que tiene que ver con las tecnologías de la 4.0, y vamos a ver en este año y en el próximo más incorporaciones de la mano de la inteligencia artificial, sobre todo porque hoy hay una serie de herramientas que se están dando a difusión y que nos están haciendo pasar del primer estadio, que tiene que ver, por ejemplo, te nombro algo muy sencillo, que es un bot donde te da respuestas programadas, y están pasando ya a agentes inteligentes que aprenden y que pueden ofrecer una respuesta por sí mismos, mientras que también se están trabajando al interior de las organizaciones hoy modelos de lenguaje para que puedan brindar las respuestas que los usuarios necesitan sobre una base de conocimientos específicas. Es decir, que esto es lo próximo, creo que vamos a empezar a ver. Sí, estamos viendo todo lo que es Internet Industrial de las Cosas, robótica, obviamente computación en la nube, impresión, fabricación aditiva. Esto sí es lo que ya está y está más situado y tiene más trayectoria, mientras que esto último que te nombraba es lo que vamos a empezar a ver, estos nuevos desarrollos. Se me genera una inquietud escuchándote, no solamente, ¿no? Siempre que pienso en este tipo de cosas, y es como, ¿qué tan grande es la brecha entre, por ejemplo, en el caso de la pesca, pero como podría ser otra actividad extractiva, entre esa actividad más primaria y ese desarrollo tecnológico, pero para generar real, o sea, ¿cuánto falta para que eso genere una cuestión como media, podría ser la palabra, ¿no? O sea, equilibrada, creo que es la palabra que quiero usar. Podríamos decir, hay veces que uno pretende dar frente a una pregunta una respuesta completa, y acá prefiero dar algunos factores que van a ayudar a hacer esa transición. Los incentivos, por supuesto, así como se trabaja con clínicas tecnológicas, como se trabajó con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Transformación Digital, como están disponibles los créditos blandos o los aportes no reembolsables, es decir, hay distintos mecanismos que favorecen o facilitan esa transición que estás nombrando. En estos momentos existen algunos de ellos, por ejemplo también el Fondo de Innovación de la provincia, con lo cual hay ciertos factores que van a colaborar en esa transición. En general uno ve, quisiéramos hacer una definición completa y decir, la industria hoy está llegando a lo que podríamos decir una instancia completa de 4.0, y en definitiva estamos hoy transitando una 3.0 con bastantes avances hacia esa transición a la 4.0. Y todos estos mecanismos que te nombré son los que facilitan, y por supuesto encontrar algunos efectos tractores dentro del mismo sector que hagan de pioneros en eso de poder llevar a otros a replicar alguna de esas iniciativas. Tengo acá una pregunta bastante taxativa, que dice, la voy a leer tal cual. No sé si la vamos a responder. Bueno. Sí, acá no tengo el público, alguien tal vez esté escuchando y me ayude a ver si respondo o no. Dice, ¿qué valores o principios consideras innegociables en la forma de liderar equipos de investigación y proyectos con impacto territorial? Podés no contestar, ¿no querés? No. Primero me voy a dar un tiempo para pensarlo, y mientras lo pienso les voy a decir algo que menciono en general al inicio de mis cursos, y les digo a mis estudiantes o a aquellos colegas que tengo el gran honor de compartir algunos espacios, que soy una afortunada en la vida porque hago lo que me gusta. Creo que el primer valor es el respeto. Me parece que es un excelente punto de partida para cualquier espacio de trabajo. El respeto por el trabajo y por el tiempo del otro. Y el segundo me parece que es
que está relacionado con que tiene que ver con apreciar y escuchar la palabra y la voz del otro. Me parece que son las cuestiones que me podrían llegar a ser, no sé si innegociables, pero me parece que son el punto de partida para trabajar. Bueno, me parece que está muy bueno partir de ahí, por lo menos del tema de la escucha atenta y respetuosa. Me parece que es un buen punto de partida. Gracias por la respuesta. Me tocan, en realidad, tengo distintos grupos de trabajo. Algunos son de cátedra, otros son de investigación, otros son respecto de transferencia. Tengo el privilegio de trabajar con gente sumamente capaz y generosa, sobre todo eso. Así que esas son en general, muchas veces las condiciones de trabajo en las cuales uno disfruta lo que hace, sobre todo porque es un espacio y una instancia de aprendizaje continua. Respecto de todo Espero esto... que tu público, Rocío, acepte mi respuesta y esté conforme. Y que me pueda decir si tal vez coincide conmigo o no, que puede ser. Bueno, podemos abrir entonces el debate. Después también cuando hagamos la publicación y todo, a ver qué opinamos de esto. ¿Por qué no? Podríamos hacerlo. Te escucho, no te quiero tener hasta pasado mañana acá tampoco, pero entiendo que hay mucho para hablar, pero te escucho de todo este desarrollo que venís haciendo, daría la sensación esto, ¿no? De que se ha avanzado suficiente, me animo a decir, o bastante, pero suficiente en este sentido, y esto es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo ves de acá en adelante? ¿Sos optimista respecto del futuro? ¿Qué cosas ves? ¿Qué te gustaría que suceda, digamos, en relación de esto que estamos hablando? Hay algunos parámetros que ya tenés claro que digas, esto me gustaría que fuera así, lo creo posible, o más o menos. Creo que lo más importante en este momento es motivar a nuestros jóvenes a estudiar, a aprender, a acercarse a las instituciones de educación superior para inscribirse en algún tipo de formación, en algo que les permita desarrollarse y sentirse plenos. Hoy hay una oferta en toda nuestra ciudad súper amplia, y me parece que es un espacio, por supuesto, de desarrollo personal, social, de movilidad. Creo que me parece que el futuro nos exige una capacitación permanente, como lo está haciendo ahora, y me parece que la intención, o por lo menos la propuesta, sería esa, que se acerquen, mirar a nuestros jóvenes para impulsarlos a estar en un ámbito en el cual el conocimiento y la tecnología sean los intereses que los lleven hacia un mejor desarrollo, hacia un futuro en el que los haga sentirse integrados. Qué bueno. Te hago la última, si me permitís, pero en esa línea, bueno, entiendo que quizás no es a vos estrictamente a quien se lo tengo que preguntar, pero sí pues como para pensarlo juntas, porque vos vos trabajás en la universidad y decís que los jóvenes se acerquen al ámbito universitario, y por supuesto que está buenísimo, pero mi pregunta tiene que ver con esto de cómo se llega, cómo se puede llegar con la capacitación al que todavía no está como para la universidad, ¿no es cierto? A la persona que por algún motivo se quedó un poquito atrás, ¿cómo la acercamos para que llegue a la universidad? ¿Hay algo para hacer o que se te ocurra a vos, ¿no es cierto? ¿Qué pensás al respecto? Que la tarea es de todos,
primero entender eso y que todos podemos ser una antena de replicación, es decir, todos conocemos alguna institución cercana en la cual se dicta una carrera universitaria, una diplomatura, un curso de oficio. La universidad es para todos. Bien. No es solamente para unos pocos elegidos, es para todos. Nos podemos acercar, por supuesto, si me dejas un ratito y los oyentes nos siguen, podemos promocionar las carreras de la Facultad Regional Mar del Plata. Pero si no, les diría que se acerquen a ver cuál es la oferta. ¿Puedo hacer una ingeniería o puedo hacer un curso de soldadura? Es decir, hay una miríada de opciones que hoy nos acercan a la industria, al sector pesquero, al sector naval, a la programación, a la inteligencia artificial, a las tecnologías emergentes. No necesito estar únicamente pensando en las carreras tradicionales como único formato, como única producto que puedo encontrar en la universidad. En realidad, hoy tengo una amplísima oferta. La universidad es para todos. Así que no somos nosotros solamente los que trabajamos en ella, digamos, los que podemos acercar. Me parece que es una tarea de todos para que nuestros jóvenes la vean como algo cercano, como algo propio. Bien, de acuerdo. Todo el tiempo del mundo para promocionar las carreras o para contarnos qué están haciendo en la universidad, qué proyectos se vienen así de forma más o menos inminente, qué tenemos para el segundo cuatrimestre, lo que quieras. Bueno, si el decano y el secretario de Extensión me lo permiten, porque son sus espacios en definitiva, te puedo hablar de las dos carreras que comienzan la inscripción en los próximos meses, la carrera de Ingeniería Pesquera y la carrera de Ingeniería Naval, y además están los ciclos de complementación curricular y las tecnicaturas, y por supuesto hay distintos cursos, te mencioné por ejemplo el de soldadura, el de mantenimiento y las carreras y toda la oferta que tiene que ver con programación y tecnología. Bueno, perfecto. Bueno, dijiste que en los próximos meses se abre la inscripción ya para el 2026. Así es. Bien, y ahí arranca el ciclo lectivo más o menos marzo del 2026, o sea, próximos meses para marzo del 2026. Así es, en el segundo cuatrimestre tenés toda la oferta, por supuesto, de cursos de extensión que se desarrollan en la facultad. Bien, o sea que si alguien estuviera escuchando ahora en esta cosa de decir, bueno, o mañana, en estos días, dice, bueno, tengo ganas de estudiar, se acerca a la universidad, averigua cómo hacer los trámites de inscripción y mientras tanto puede ir haciendo cursos, mantenerse vinculado para que no me agarre marzo del 2026, no llego. No, totalmente, porque además hay espacios de innovación que se están generando en la facultad. Hay lo que se llama por ahora el espacio 281, donde hay todo un desarrollo de robótica que va a estar disponible en breve. Y me parece que va a estar interesante para poder acercarse a distintas actividades y propuestas formativas relacionadas con la robótica y la inteligencia artificial. Bueno, buenísimo. Estamos 3 de junio. Antes de las vacaciones de invierno, ¿ya se puede acercar o en todo el año? Me quedó claro. Todo el año. Mañana mismo pueden ir a averiguar qué es lo que se está haciendo, que algo van a encontrar seguro vinculado a la tecnología, al avance, bueno, y a la ingeniería pesquera y naval. Bien, así estamos. Gracias nuevamente por acercarte. La verdad que es apasionante el tema. Ahora... Bueno, estamos cerrando. Teníamos una lista más larga de preguntas, pero tampoco te quiero robar toda la tarde, como bien te dije. Aparte, nosotros también nos tenemos que ir. Agradezco la invitación, agradezco al público que nos está escuchando y creo que me parece que encontrar un ámbito donde uno se siente cómodo. He venido ya en otras oportunidades y siempre se puede manifestar una opinión, se puede presentar el trabajo que se está desarrollando. En nuestro caso no es solamente docencia, sino que estamos abocados a investigación en lo que hace al sector pesquero y naval y además todas las actividades que hay de promoción, de divulgación científica, que es algo que nos gusta mucho hacer, que siempre es una materia en la cual resulta escaso
toda la actividad y tiene que ver con contar lo que hacemos, tiene que ver con mostrar las transferencias que se realizan al sector productivo sobre aquello que es nuestro objeto de investigación, sobre aquello que hacemos todos los días. Así que muchísimas gracias. Me están hablando por cucaracha, me mandaron unas palabras de agradecimiento para leer ahora, así in situ. Bueno, las voy a leer porque vinieron de la producción, pero antes voy a decir que dejo constancia en este vivo del compromiso de difundir las cosas del boletín que han hecho llegar al medio. Bueno, vamos a estar atentos ahí a toda la información que llegue para, por supuesto, tener múltiples canales para difundirla. Desde Fuera de Juego, el programa de radio por streaming de Phantom, queremos agradecerte, Alicia, por tu valiosa presencia y participación en esta entrevista. Por tu mirada, claridad y compromiso que enriquecieron enormemente nuestra emisión y nos dejan reflexiones que seguirán resonando. Gracias por compartir tu tiempo, tu voz y tu experiencia con nuestra audiencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy amables. Bueno, y hasta la próxima, si todo sale bien. Que sea, con esto que nos gusta decir, que sea un hasta pronto. Que sea un hasta pronto, así es. Bueno, Alicia pasó por este programa, Alicia Sanfrillo de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Mar del Plata. Tuvimos a Alicia Sanfrillo recién con nosotros, muy agradecidos acá por su presencia. Estábamos escuchando después a Fabiana Cantilo, Fue Amor, un clasicazo, pero que no por ello menos grato. Se nos estaría acabando la tarde, como quien no quiere la cosa. La verdad que muy agradable poder conversar sobre las cuestiones que nos obsesionan con personas que tienen alta trayectoria en las temáticas y que además dan clase y saben de lo que hablan, porque bueno, nos engalanan con sus pseudocátedras, como decían por acá, porque más que una entrevista es súper ilustrativo conversar con personas así que bueno, muy felices por acá del programa de hoy. Dicho todo esto, nos empezamos a despedir. Martes 3 de junio, el martes que viene seguimos. ¿Con qué tema? Ya lo iremos viendo, pero tenemos muchas cuestiones en puerta y en pleno proceso de trabajo, así que seguramente sigamos la línea en la que venimos, que me atrevo a decir que está muy bien trabajada con este equipazo. Gracias, Rodo, por la producción, gracias, Jape, por la música, el aguante y la gestión técnica. Esto es Fuera de Juego. Los martes a partir de las 18 horas se escucha en Phantom in the Air. Antes de irnos y por esto de la divulgación que hablábamos recién con Alicia, no quiero olvidarme de decirles que el correo electrónico es hola@phantom.net.ar. Nos vemos el martes que viene. Gracias totales y hasta pronto.